Muy bien. Bienvenidos a todos los que a todos los que compartimos este momento y bienvenidos a todos los que se sumarán a través de las redes sociales. Que Dios nos bendiga. Vamos a compartir la palabra. Amén. Compartimos. Y para compartir la palabra en este día, el día del Señor, vamos a tomar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 36 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, 24, 36 en adelante. ¿Lo tienen? Se ve que no todos han traído su Biblia, pero bueno, algunos los celulares. Bueno, muy bien. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 36 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así serán también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Amén y amén. Oramos un segundo y compartimos esta palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana, en este día domingo, por estar juntos como iglesia, por permitirnos llegar a tantos a través de estos medios y porque nosotros confiamos que tu Espíritu Santo nos ministrará aquí en este lugar o en donde, hasta donde pueda llegar tu palabra, ministrará esta tu palabra para que sea efectiva en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta hora a poder ser los hijos que escuchan, los hijos que abren su entendimiento, los hijos que tú quieres que seamos. En esta mañana, Señor, declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, creo que todos advertimos que lo que la palabra nos dice en el Evangelio, la cita que leíamos, se refiere a la venida de Jesucristo. ¿Sí o no? Se refiere a que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para el día en que el Señor nos venga a buscar. Sabemos que Dios dijo que nos viene a buscar, ¿verdad? Y que para eso ha traído señales, para que estemos advertidos desde el principio de los tiempos de la iglesia, advertidos, siempre advertidos, hoy advertidos, y hasta el día en que el Señor venga debemos estar como advertidos. Ahora, no sé si usted, pero por ejemplo, si yo supiera, me enterase de que mis familiares, mis amigos, mis hermanos están preparando, digamos, una fiesta para mi cumpleaños y están en todos los preparativos para darme una gran sorpresa, y en esos preparativos han esforzado toda su capacidad para
hacer las cosas lo mejor posible y tener regalos y demás, con certeza que aunque no me lo dijeran para saber que es una sorpresa, yo estaría aguardando ese momento. Y estaría con certeza no programando nada que fuera más importante del evento que se aproxima, porque las personas que me aman querrán estar conmigo y yo con ellos, y disfrutar de un momento tan especial como el compartir entre la gente que se ama, ¿sí o no? Creo que ese pensamiento deberíamos tenerlo todos, ¿sí? Bueno, les dejo una idea para el próximo cumpleaños, si quieren. Bueno, pero más allá de eso, la venida del Hijo del Hombre es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Amén. Aleluya. La venida de Jesucristo no se espera con temor. El temor a Dios es un temor reverente, un temor que solamente puede tener aquellos que como hombres y mujeres de Dios advertimos que nos presentamos ante el Dios Todopoderoso, pero no el temor que tiene que ver con el miedo, sino con el respeto. Cuando Jesucristo viene a buscar a su iglesia, nosotros, los que hemos sido perdonados, tenemos la experiencia más anhelada de nuestro corazón, porque partiremos con Él, porque veremos la salvación plasmada delante de nuestros ojos, porque indudablemente nada puede ser mejor que eso. Ahora, este evento de la partida nuestra va a estar rodeado de circunstancias que son señales, y estas señales son a veces conflictivas, a veces dolorosas. Sabe que dice la Biblia que cuando la iglesia no esté, cuando usted no esté, cuando sus hijos no estén, cuando la iglesia ya esté con el Señor, dice la palabra del Señor que todo lo que usted ve, todo lo que usted conoce, va a ser transformado, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, todos esos cataclismos y esos conflictos y esas tremendas cosas, esa destrucción que va a traer el nacimiento de una tierra nueva y un cielo nuevo, va a ser sufrida por aquellos que no conocen a Cristo. Por eso es que nosotros no podemos ser indiferentes con las personas que no conocen a Cristo y que decimos amar, porque nadie quisiera que nuestros seres queridos estén en una situación de sufrimiento y de dolor, pero nosotros esperamos en la mejor de las expectativas y no tenemos que ver esos periodos como unos periodos de temor o de desconfianza. No, al contrario, tenemos que advertir que es el mejor de los momentos que nosotros podemos disfrutar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Den un aplauso a Dios porque Él quiere que podamos estar juntos en ese momento. Y Cristo, una y otra vez, la palabra desde Génesis nos habla de estos procesos que Dios ha establecido. Y aquí el Señor nos habla de que tenemos que estar preparados. Y empleó esta parábola que estamos leyendo. Luego vamos a leer una cita más de estos acontecimientos. Y esta palabra dice que debemos tener una actitud de velar y estar vigilantes, estar atentos, porque no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que va a acontecer. Amén. Y el hecho de estar preparados para ese momento, acontezca cuando acontezca, nos hace vivir en relación con Dios, nos hace vivir en un orden preestablecido, nos hace vivir en comunión con ese Dios del que provienen todas sus bendiciones. Así que no es cuestión de que nos pongamos un traje para aquella fiesta, es el traje habitual que debemos tener siempre, porque es el traje del cristiano, el traje del alma, el traje lavado por la sangre del Cordero.
Y para ilustrar esa necesidad, habla de ese padre de familia. El versículo 43 y el 44 habla de esa comparación, que si el padre de familia supiera cuándo va a venir algo que afecte a su familia, estaría preparado para ese momento. Si el cristiano supiera cuándo va a venir Jesucristo, estaríamos preparados para ese momento, pero nadie lo sabe ese momento. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Siempre, siempre tenemos que estar preparados. Y eso no significa que no pasemos por circunstancias difíciles o problemas o aún distintas situaciones espirituales personales. Lo que significa es que nosotros tenemos la necesidad de sobreponernos a cualquier circunstancia en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Significa esto que nosotros, dice la Biblia, que debemos ser santos como Él es santo, ¿verdad? Usted lo ha escuchado eso. Y cuando hablamos de la santidad, nos parece una meta tan difícil, una situación compleja en que nosotros podamos permanecer. Pero la santidad que Dios espera de nosotros no es en nuestra perfección de conducta, de moral, de pensamiento. La santidad que Dios espera de nosotros es una santidad en función a nuestra dedicación. Nosotros somos dedicados a Dios, por eso somos santos. Y a pesar de que nos podamos enredar o equivocar y hasta a veces hasta caer, Dios dice que no debemos permanecer en esa situación. Debemos levantarnos, debemos pedir perdón, debemos usar este tiempo que se llama un tiempo de gracia, de favor inmerecido, para estar preparados. ¿Cuándo? Siempre, diga conmigo siempre. Siempre debemos estar preparados. Esa preparación constante nos asegura victoria. Esa preparación constante nos asegura paz. Y entonces cuando alguien tiene temor de las cosas que han de acontecer, pase lo que pase, nosotros sabemos que Cristo viene a buscarnos y que indudablemente pasarán quizás cosas terribles, pero ni nosotros ni nuestra casa estaremos en esta situación terrible, porque estaremos disfrutando de las bodas del Cordero, del momento más hermoso que Dios ha prometido para su pueblo. Dice Mateo 24 que leíamos, y también tengo aquí en Segunda de Pedro capítulo 3. Son unos cuantos versículos que le quiero leer. Segunda Pedro capítulo 3, verso 1 al 11. Dice así esta palabra: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Qué tremendo lo que la palabra de Dios nos dice. Qué poca eficacia le damos a estos versículos en nuestras perspectivas, en nuestra forma de encarar nuestra vida y nuestras prioridades. Porque si esto pudiera ser tomado como lo que es palabra de Dios para nuestra alma, no tengo duda que nuestras prioridades cambiarían y no nos sería tan difícil comprender al apóstol cuando decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ese hombre supo que todo lo que veía era transitorio. Sin embargo, nosotros a lo que vemos le damos una importancia tan superlativa que nos transformamos en esclavos de lo que conquistamos. Y no queremos que nada pueda estropearse, ni nada pueda dejar de atesorarse, cuando lo que hay que atesorar son otras cosas en el nombre del Señor. Así que la Biblia nos dice que es importante cómo nosotros vivamos. Y la pregunta en esta mañana sería: ¿cómo evalúa usted que está viviendo? Si su vida tiene una perspectiva de eternidad o su vida tiene una perspectiva finita, acotada a los años que aún nos queden por transitar. Y aquí Dios usó otra parábola, la del siervo. Usted pueda leer con detenimiento y ver que dijo que el siervo estaba encargado de repartir los alimentos en la casa de su señor cuando el señor estaba de viaje, y que cuando volviera el señor pediría cuentas a su siervo, como Dios cuando vuelva ha de pedirnos cuentas a nosotros. Y cuando el Señor nos pida cuentas, qué bueno será que nosotros podamos ser hallados siervos fieles, ¿verdad? Y que nosotros podamos haber cumplido nuestros deberes de haber repartido los alimentos y haber atendido a la familia de nuestro Señor. ¿Cuál es la figura de la palabra de Mateo 24:45? Es la familia de nuestro Señor. Es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, es la novia que Cristo viene a buscar. Y mientras que el Señor no vuelva, los encargados de atender la obra de Dios somos los cristianos. ¿Cuántos me están escuchando? Los encargados de cuidar, atender, ministrar la obra de Dios no es una persona por iglesia, no es un grupo de personas por congregación. Somos todos los que somos parte de esa obra, de esa familia, de esa casa del Señor. El novio no ha llegado aún. El novio es Cristo. El novio viene a buscar a su novia, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Den un aplauso a su Dios en esta mañana. Dele gracias porque Dios es bueno. Cuando el Señor venga a buscarnos, como aquel Señor que le encargó a su siervo que cuidara a su familia, nosotros deberemos estar ocupados en cuidar
a la novia del Señor, a la que nosotros pertenecemos, que es la iglesia de Jesucristo. Dio el Señor instrucciones claras, y creo que una de las cosas más fuertes que Dios nos dejó antes de partir está en Mateo 28, versículos 19 y 20, que es la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y haced discípulos, dice el Señor. No creyentes, sino discípulos, seguidores, personas que se animan a cambiar sus perspectivas por las perspectivas de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, y lo haremos solo, indudablemente lo haremos siempre y cuando podamos vivir cuidando a su amada la iglesia, siendo personas que pertenecemos no a una creencia, sino que hemos sido discípulos previos de Jesucristo, ¿verdad que sí? Muy bien. Dice esta palabra que hay una encomienda de parte de Dios, que es cuidar a su iglesia y cumplir el propósito de la cabeza de la iglesia, que es el Señor. Y lo que Dios quiere es que nadie se pierda, no solamente que usted se salve, sino que nadie se pierda, y para que usted no sea el único que se salve, siendo parte de la familia de Dios, nosotros debemos cumplir el mandato del Señor, que es predicar el Evangelio de una u de otra manera, compartir lo que Dios nos ha entregado para que todos podamos alcanzar esa salvación. Y para eso quiero reflexionar en dos cosas para terminar en esta mañana el mensaje. ¿Cómo vamos a nosotros ser discípulos? ¿Cómo vamos a nosotros poder indudablemente cumplir la comisión que Dios nos da? ¿Cómo podemos nosotros tener una perspectiva correcta en virtud de lo espiritual y no de lo físico que nos rodea y que a veces nos aturde? ¿Cómo podremos nosotros tener una visión de victoria y no una visión problemática de tantos conflictos que debemos enfrentar? Pues la palabra de Dios nos dice que deberíamos nosotros tener una relación con Dios personal, cultivar una relación con Dios personal. Nosotros debemos esforzarnos no solamente por orar, no solamente por ayunar, no solamente por concurrir, sino por tener una relación personal que le dé base y fundamento a cada una de estas cosas. No digo que estas cosas no sean fundamentales, lo que digo que tiene que estar todas basadas en nuestra relación con Dios, para que lo que hagamos, religiosamente hablando, tenga sentido y tenga eficacia. Que el Señor nos ayude para poder tener esa responsabilidad de cultivar una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios va a ser lo que nos va a garantizar poder tener decisiones correctas, poder tener actitudes adecuadas, poder tener objetivos claros. Pregúntese cada uno cuál es su objetivo, y el objetivo primordial de la iglesia, o sea, de cada uno de nosotros, sería estar con Cristo, que es mucho mejor, y mientras tanto poder servirle hasta que Él venga a buscarnos. Y en ese marco de tiempo, en ese trayecto, poder vivir nuestra vida familiarmente, socialmente, económicamente, profesionalmente, pero en el marco fundamental de que estar con Cristo será mejor, en el marco fundamental de que tenemos una proyección espiritual eterna, de que tenemos una comunión con nuestro Dios. Pero a veces nos confundimos y permanecemos en estos errores, sabiendo que no podemos invertir los valores, porque entonces hacemos ineficaz la cruz de Cristo, porque entonces solamente seremos creyentes, y Dios, quiero decirle, no viene a buscar a creyentes, Dios viene a buscar a su iglesia.
Ser creyente no significa ser iglesia de Cristo. Para ser iglesia de Cristo tenemos que ser más que creyentes. Tenemos que ser personas que se disipulan en función de nuestra vida y nuestra perspectiva. Usted puede creer lo que usted quiera, pero si usted no es discípulo de Dios, usted puede venir a la iglesia, pero si usted no es discípulo de Dios, nosotros podemos cumplir con ciertos requisitos religiosos, pero Dios quiere que seamos parte de su iglesia, y ser parte de la iglesia es vivir conforme los principios del reino de Dios. Tener esa proyección en nuestra vida. Y eso no se toma por lo que sentimos, ni por la fe que pensamos nosotros tener. Eso se toma como una decisión personal que alimenta nuestra fe y que nos lleva hacia la victoria. ¿Cuántas veces sabemos que no es el asunto lo que usted y lo que yo podamos sentir? Usted no debe estar acá por lo que siente, usted debe estar acá por lo que sabe. Y si lo que usted sabe, lo que dice la palabra de Dios, su vida va hacia la victoria en nuestro Señor y Salvador. Denle un aplauso a su Dios. Pero no solamente nosotros tenemos que tener una relación con Dios, que atendamos, que cultivemos y que nos ayude a tener las decisiones, prioridades y objetivos claros. Vuelvo al principio. En segundo lugar, tendríamos que tener una responsabilidad y hacer discípulos. Nosotros, discípulos, tenemos responsabilidades para que otros también se salven. No se van a salvar creyendo, se van a salvar siendo discípulos. Y a ser discípulos, Cristo es el que nos envía a nosotros, nos comisiona. Tenemos que tener alguna parte de responsabilidad en el hecho de la transmisión de la palabra. Pero resulta que a veces nos encontramos con la iglesia que ni siquiera ordena su vida para poder congregarse, o para poder tomar un tiempo en las cosas de Dios, o para poder leer la palabra, o para poder hacer obra personal, o para poder hacer, como les he invitado hace 2 domingos atrás, un tiempo para repartir invitaciones acá en el lugar donde estamos. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en la proyección de nuestra vida que nos olvidamos de lo importante. Lo urgente nos quita lo importante. El árbol nos tapa el bosque y el enemigo cierra nuestros ojos. Por favor, hermanos, tenemos que despertar a esta realidad y darnos cuenta que nuestra responsabilidad es preparar a los demás para su venida. Claro, estaremos preparando a los demás para la venida de Cristo cuando nosotros estemos preparados. Pero ¿cómo vamos a preparar a los demás para la venida de Cristo si aún nosotros no nos acordamos de prepararnos a nosotros mismos? No es una cosa menor, no es una cosa circunstancial, es la esencia del Evangelio y es la certeza de nuestra salvación. Así que, al igual que el siervo de la parábola, nuestra meta como el siervo fue cumplir la voluntad de su Señor, nuestra meta debe ser cumplir la voluntad que Dios nos ha entregado. Esa debe ser nuestra meta. Jesucristo viene a buscar a su iglesia y esa es una verdad irrefutable. Los que no creen en Dios, hace poco tiempo atrás, unos meses, partió con el Señor una persona que yo conocía por muchos años, y por muchos años con la pastora le hablamos de Cristo, y por muchos años quisimos que Él pudiera aceptarle para salvar su alma. Partió con el Señor y hasta donde yo sé, nunca lo aceptó. Yo pienso en esta persona
de tantos años porque hemos compartido muchas cosas. Qué triste, ¿verdad? Darse cuenta cuando dejamos este tiempo tan corto de nuestra vida, darnos cuenta de que en realidad Dios existe y que la vida eterna no es una fantasía. Ya sea que Cristo nos venga a buscar o que partamos antes, nosotros no tenemos que darnos cuenta en aquel momento de la realidad espiritual. Nosotros podemos aceptarla ahora y en esa aceptación transformar nuestra vida. No podemos aceptar esa realidad y seguir viviendo como vivimos sin aceptarla. ¿Me explico lo que quiero decir? Tenemos que cambiar algo, porque entonces, en verdad, algún día nos daremos cuenta si lo hemos cambiado o no. Espero que el Señor nos haga ver esa realidad ahora. Jesucristo viene a buscar a quien lo espera. Le vuelvo a repetir esta frase. Jesucristo viene a buscar a quien lo espera. Si nosotros somos iglesia, tenemos que esperar a Cristo. Si nosotros no esperamos a Cristo como un acontecimiento maravilloso, tenemos que replantearnos nuestra condición de iglesia. Si nosotros vivimos en las perspectivas de esta sociedad, ignorando la realidad del Evangelio, tenemos que revisar nuestras perspectivas, porque Dios nos habla para que podamos edificarnos en Cristo y poder cambiar una realidad espiritual. Así que, hermano, queridos amigos, Dios nos ha dejado señales y si usted no vamos a detallar muchas señales ahora, pero si usted advierte en el tiempo en donde nos ha tocado vivir, en este año 2021, le aseguro que nunca como antes se han evidenciado las señales que nos dicen que Cristo viene pronto. Amén. Amén. Yo no sé si Cristo vendrá hoy, mañana, pasado o vendrá en 1000 años. Eso yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero yo quiero vivir como si Cristo viniera hoy. Yo quiero que la iglesia esté preparada como si Cristo viniera hoy. Y eso nos va a ayudar para tener victoria. Si Cristo viene, nos vamos con Él. Y si Cristo no viene, Cristo nos acompaña en nuestra vida y garantiza nuestro futuro. Por eso, la invitación que siempre Dios nos hace de poder estar a cuentas con Él. Por eso, la necesidad de los que pertenecemos a la iglesia, los discípulos de Cristo, de poder hacer otros discípulos. Por eso es tan inminente que usted, si dice amar a una persona, le hable del Señor. No importa que esa persona lo acepte o lo rechace. ¿Sabe? Algunas personas me han dicho, pastor, lo que pasa es que si yo le hablo de Cristo se enoja conmigo, no viene a verme, pero es que si usted no le habla de Cristo porque esa persona pone esa resistencia, esa persona se va a dar cuenta que es más importante para usted tener una relación con esa persona que la salvación de esa persona. ¿Cómo podemos decir que amamos a esa persona? Yo prefiero que un hijo mío esté enojado conmigo para que en algún momento abra su corazón y salve su alma, a que esté bien conmigo y yo sepa que se va al infierno por la eternidad. Hermano querido, que el Señor nos ayude y que nos haga sus discípulos para poder discipular a otros. Que Dios vea una realidad comprendida y vivida en nuestro corazón. Y esto será lo que nos va a posibilitar vivir en la victoria de Dios, acceder a las bendiciones de Dios. Recuerde que el que llega a Cristo o el que viene a la iglesia para salvar sus circunstancias y sigue en la misma tesitura, porque todos hemos llegado a la iglesia para salvar una circunstancia, ¿verdad? El que no por salud, el que no por
finanzas, el que no por relaciones, por frutas, por muchas cosas. Y Dios se ha glorificado en nosotros. Pero llegamos al camino de Dios y llegamos al Evangelio y nos enteramos cómo es que funciona la palabra de Dios. Y leemos que el que quiera salvar su vida la perderá. No estamos en el Señor para salvarnos de las cosas. Estamos en el Señor para entregar nuestra vida en sus manos. Y entonces Él nos hará victorioso en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Vamos a glorificar a nuestro Dios y vamos a darle gracias por su palabra y por su presencia entre nosotros.